Bueno, estamos acá con Héctor Etín Ponce, secretario general de ATILRA. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, arrancamos con el tema laboral. ¿Se viene la flexibilización laboral? Habría que preguntarle, que tiene más autoridad que yo, a Carlos, que va a venir dentro de un ratito. Sí, pero discúlpame, pero vos lo viviste porque yo recuerdo que vos comenzaste a ser secretario general en esa lucha de los 90, donde el proceso de precarización era al extremo, ¿no? Creo que de lo que se está hablando y lo que se procura poner en práctica constituye el ideario de la concepción filosófica del neoliberalismo a ultranza. Hay una pretensión, obviamente, de flexibilizar las leyes laborales sobre pretexto de lograr algunas cosas. Es decir, cuando se busca un objetivo, siempre se busca plasmarlo tratando de decir que ese objetivo tiene que ver con brindar determinadas alternativas que son beneficiosas para la comunidad en general. ¿Qué es lo que se esboza fundamentalmente cuando se habla de flexibilizar las leyes laborales? Que haya mayor trabajo y que haya mayor competitividad. Esos son de alguna manera los dos eslabones que el neoliberalismo pone de manifiesto cuando pretende flexibilizar las leyes. Cuestión que creo que, salvo quienes no conozcan absolutamente nada de lo que es el mundo del laburo, del trabajo, pueden estar de acuerdo con este concepto, ¿no? Es decir, hoy por hoy se sabe que flexibilizar las relaciones laborales implica nada más ni nada menos que una pérdida incontrastable de derechos para el trabajador, fundamentalmente. Sobre pretexto de estas cuestiones que estábamos analizando. O sea, pretenden, por ejemplo, negociar por empresa, pretenden que, por ejemplo, los trabajadores no respondan al principio constitucional, igual tarea, igual remuneración, ¿no es cierto? Entre otras cosas, el trabajador lo que tiene que tener presente es esto: es un retroceso tremendo cuando se habla de negociar por empresa y no por ramas y por actividad, para que el trabajador lo tenga completamente en claro de qué estamos hablando. Es decir, dentro de una empresa que tiene 5 trabajadores, van a negociar en forma colectiva, pero con esos 5 trabajadores. Entonces, ¿qué fuerza pueden tener 5 trabajadores para pelear por condiciones de trabajo y salario? Mientras que hoy lo estamos haciendo dentro de un modelo sindical argentino, que es precisamente el que hace preservar al trabajador argentino de todos derechos y conquistas que hoy, a pesar de los embates que ha tenido durante largos tiempos, que todavía lo tenemos en relación a los derechos que han perdido otros trabajadores en el mundo entero. Y ahora que marcás esto, ¿no? Los embates, por un lado, que está habiendo de parte del gobierno, esto que vos acabás de contar. ¿Cómo te parece está el tema de la CGT, del famoso triunvirato? ¿Cómo te parece que se organiza ahí la CGT enfrentando esta situación, lo que está pasando hoy por hoy, ¿no? Yo soy autocrítico respecto de la dirigencia sindical y creo que embates de esta naturaleza son lo que unen al movimiento obrero organizado, pero me parece que el movimiento obrero organizado tendría que tener un proyecto propio, que no dependa de embates, que no dependa de personalismos, que no dependa tampoco de quiénes son los actores que están en el gobierno en este momento, en momentos anteriores o los momentos que vengan. Entonces me parece que este tipo de unión, que yo creo que es juntarnos para ver cómo defendemos de mejor manera los intereses de los trabajadores, pero también los intereses de los propios dirigentes y los intereses territoriales inclusive, tiene que ver con necesidades que le impone la coyuntura. Creo que el movimiento obrero argentino, por la trayectoria que tiene, por la historia que tiene, merecería tener otro tipo de protagonismo. Podemos pasar al sector lácteo, pero también relacionado con el tema de la mano de obra, tanto que se habla y se quiere instalar de los costos de mano de obra. Ustedes trajeron unas placas, si las podemos ver ahora. Creo que también le hizo un centro de estudio de costos. No está hecho ni siquiera por el gremio, sino por un instituto universitario, ¿no? Sí, está permanentemente en boga esto cuando se habla. Para nosotros, primero, creo que hay que hacer una distinción. Para nosotros el salario es un bien social que tiene que estar al alcance del trabajador para que logre tener los beneficios mínimos indispensables que necesita
una persona para vivir con dignidad, que es un salario acorde con las necesidades que tiene él y su familia, educación, salud, esparcimiento, vivienda, etcétera, etcétera. Y creo que la ortodoxia neoliberal toma claramente al salario como un costo. Y cuando se toma el salario como un costo, en definitiva se lo toma como una mercancía o como un engranaje que forma parte de una gran maquinaria en donde ese engranaje en determinado momento puede llegar a sobrar. Ahí tenemos la placa. A ver, Sí, dice el total del litro de leche, o sea, un promedio, 20,65. Y justo te quiero hacer una pregunta porque el día viernes se escuchó declaraciones de la Cámara de Supermercadismo diciendo que la plata se la queda a la industria. Y la industria, de alguna manera, pareciera responsabilizar a la mano de obra. Y ahí vemos el detalle. Ahí vemos, vamos a hacer una pequeña aclaración de la placa. Los porcentajes que están al lado es la parte que se apropia a cada uno de los sectores, ¿no? Digo, el productor. Esto para que el común de la gente lo tenga claro. Sí. Lo que decía Gustavo, estos elementos que nosotros tomamos no son elementos propios, sino que son elementos del IAPUCO. El IAPUCO es un instituto de profesores universitarios de costos, que entre otras cosas mide el comportamiento de la cadena láctea. Para que el común de la gente lo tenga muy claro, un litro de leche hoy en góndola está más o menos en 20 pesos con 65 centavos. ¿Cómo se reparte esos 20 con 65 centavos dentro de los distintos eslabones de la estructura de la cadena láctea? De la siguiente manera. El productor se lleva 4 pesos con 10 centavos, es decir, el 19,80% de esos 20 pesos con 65. La industria, 6 pesos con 22, o sea, el 30,10%. El comercio se queda con 6 pesos con 75 de esos 20 con 65. Consecuentemente, se queda con el 32,70%. Y el Estado, es decir, en materia de impuestos, se queda con 3 pesos con 58 centavos, o sea, el 17,40%. Es decir, cuando se dice que la actividad lechera no tiene rentabilidad, yo creo que lo que habría que ordenar es precisamente la cadena, ¿no? Donde uno ve que el comercio se lleva la porción más grande. La porción más grande, y si uno tiene en cuenta... y menos valor agregado coloca. Pero absolutamente, y en esto yo creo que hay que tener muy en cuenta y muy en claro cuando nos hablan del productor tambero. El productor tambero en este momento es lo está matando, el primo pobre del campo, porque se ha beneficiado a vastos sectores, corporaciones del campo, que no dan trabajo, no dan mano de obra, no constituyen o no son eslabones importantes dentro de las estructuras de las economías regionales, y sin embargo han sido gratificadas con el advenimiento del actual gobierno. Recordemos, la eliminación de las retenciones o la baja y la devaluación del tipo de cambio, todo junto, ¿no? Lo cual implicó una transferencia de recursos fuerte a ese sector concentrado. Bueno, ¿qué es lo que se busca cuando se dice mejorar la competitividad? Mejorar la competitividad ¿en relación a qué? En relación al comercio internacional. Ahora, vos analizás, por ejemplo, lo que es la actividad lechera, ¿no? Que es en el caso que a nosotros nos compete, como a otras actividades que forman parte de la estructura productiva de nuestro país. Cuando se modifica el tipo de cambio, se favorecen los intereses de los exportadores. Acá, por ejemplo, la actividad lechera exporta el 20%. Es decir, que claramente hay un beneficio para un 20% que son los exportadores. Ahora, el 80% restante ha sufrido un perjuicio por la devaluación y porque ha caído la demanda interna producto de la devaluación, de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, la suma de tarifas, es decir, que siempre hay alguien que se beneficia y se perjudica. Lo que hay que ver, pues las reglas económicas, vos, Agustín, sabés mejor que nadie, no son ni malas ni buenas en sí mismas, sino que cómo son utilizadas y en aras de qué y para beneficiar o perjudicar a quién. Acá en el caso de la industria lechera, se beneficia a un 20% y esas determinaciones van en desmedro, en detrimento del 80% que coloca su producto, su producción en el mercado consumidor interno. Un mercado consumidor interno que por los factores que
analizábamos recientemente, está fuertemente deprimido, por eso también ha caído el consumo de leche. Y ahí estamos viendo en otra Ahí está placa, desagregado, ¿no? El tema de mano de obra. claro, y aparece mano de obra, que antes no lo teníamos. 0,97 de esos 20,65 pesos. La mano de obra equivale al 0,97 centavos Sí. de los 20 pesos con 65. Es decir, equivale a, en este caso, a un 4,70% Sí. del total. El impacto, porque también muchas veces, y esto tiene que ver con algunos colegas Sí. neoliberales que dicen, cuando uno hablan del salario del trabajador de la industria lechera, dice, los salarios son, o dicen, los salarios son enormes, ¿no? Son salarios dignos. Pasa que por ahí la concepción filosófica que tienen algunas personas entienden que el trabajador no tiene que tener salud, no tiene que tener educación, no tiene que tener acceso a algunos parámetros que nosotros sabemos y estamos absolutamente A uno convencidos. de estos economistas se le ha escapado hace poco decir que les hicieron creer a los trabajadores que podían Es así. tener una vida digna. Viste, no es que nosotros nos hicieron creer, estamos absolutamente seguros y convencidos de lo que queremos y necesitamos. Es decir, Sí. no somos ciudadanos de cuarta. Un trabajador se dignifica por sí mismo a partir de lo que es como trabajador. Y bueno, lo que te decía anteriormente, también tiene que medirse el impacto que tiene la estructura de la mano de obra dentro del costo total del producto terminado. Y el impacto que tiene la estructura de costo nuestra es baja. Es decir, que cualquier incremento salarial que tenga el trabajador de la industria lechera, así tengan salarios buenos, que son salarios dignos, no impactan, como se puede ver claramente. Clarísimo el cuadro. Es decir, no tiene un impacto importante en el precio total del producto terminado. Y sí tiene un impacto muy positivo en materia de consumo y de fortalecimiento del mercado interno, que no lo tiene la apropiación del sector comercial, que en muchos casos está concentrado por empresas multinacionales que encima fugan los capitales al exterior. Bueno, eso es un hecho absolutamente importante e incontrastable. Por eso yo tengo una relación muy estrecha con muchísimos productores tamberos y están pasando una situación angustiante. El miércoles muchos de ellos van a estar en la ciudad de Rafaela regalando leche en yo creo que una muestra de impotencia también por lo que sienten, ¿no? Desesperación, hay tambos que se están cerrando y el tambo no es un negocio suntuario que lo cerrás hoy y lo abrís mañana. Un tambo que se cierra no se vuelve a abrir. Y detrás de un tambo que se cierra hay mucho trabajo. Hay trabajo del dueño del campo, de la gente que trabaja en el campo, del médico veterinario, del transportista, del ingeniero agrónomo. Realmente es una pena. Ahora, Tina, hablando de grieta, también algunos medios de comunicación los querían meter ustedes en la grieta con los tamberos diciendo casualmente por el salario del trabajador le estamos pagando poco, ¿no? O sea, se instala la grieta en toda circunstancia para marcar las diferencias y buscar un culpable, el blanco o el negro, ¿no? Bueno, esto se da permanentemente e inclusive puede que en algunas mentes trasnochadas esto pueda prosperar, pero el productor tambero sabe que el trabajador de la industria lechera no es un enemigo ni mucho menos, ni siquiera es alguien que compite en contra de los intereses del productor tambero. Nosotros conocemos a ciencia cierta cuál es la problemática del productor tambero, sabemos lo que le cuesta producir un litro. Hoy producir un litro de leche al productor tambero le sale alrededor de 6 pesos y está percibiendo no más allá de los 4 pesos con subsidio incluido. Entonces sabemos ciertamente que están atravesando una situación complicada, una situación difícil, y no se trata de una cuestión de ideología, porque también lo que puede pasar es eso, no se trata de una cuestión de ideología, sino se trata de poner las cosas en su lugar y que la actividad lechera tenga promisoriamente el horizonte que debiera tener, ¿no? Pero para eso hay que instrumentar medidas tendientes a que la rentabilidad que existe dentro de la propia cadena se distribuya de manera tal que el eslabón más importante que tiene la cadena, la actividad, que es el productor tambero, reciba buena paga por lo que produce. Yo creo que a partir y después generar una política de Estado, independientemente de los gobiernos, que morigere la situación ante los ciclos negativos. Que ciclos negativos hubo, hay y va a haber siempre.
Es decir, quienes conocen los escenarios internacionales de la actividad saben perfectamente que ciclos negativos los va a haber siempre. Correcto. Entonces hay que generar políticas de Estado independientemente de los gobiernos de turno. Sí, Esa porque es en la este realidad. necesario reacomodamiento de la cadena, de la formación de precios a lo largo de la cadena que vos marcás, es muy importante el rol del Estado y la continuidad del rol del Estado en ese sentido. Si no- Bueno, ese es un eterno problema, ¿no? Es decir, que gobierno que viene, lo que hizo el gobierno anterior no sirve para nada y comenzamos de nuevo. Y realmente lo que necesita la actividad lechera, como creo que la gran mayoría de la actividad de nuestro país, es que tengamos continuidad, que tengamos continuidad, que las actividades tengan continuidad, que haya una política de Estado independientemente de los gobiernos. No puede ser que con el advenimiento de un nuevo gobierno se destruya todo lo que se hizo. Se debe construir sobre las bases de las cosas buenas que se hayan hecho y tratar de mejorar aquellas cosas que no se hayan hecho bien. Pero creo que hoy por hoy la grieta que existe inclusive entre los argentinos, exacerbada por el poder de turno, es tan grande que muchas veces uno ve que hay peleas continuas por blanco o por negro, y en realidad quienes pensamos racionalmente sabemos que no hay tantos blancos y tantos negros, hay claros oscuros y que se puede llegar a metas de entendimiento siempre y cuando reflexionemos y tengamos un grado de tolerancia que creo que en este momento falta. Bueno, muchas gracias, Etienne. Gracias, Etienne, por No, haber gracias estado a ustedes. acá esta noche y contarnos esta realidad del sector que muchas veces se habla mucho y poco se muestra, y acá los datos son concretos y contundentes. Gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a un corte y continuamos.